Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente y brindarnos la oportunidad de entrar en sus hogares, de entrar en sus tabletas personales, en sus móviles, no importa cuál sea la vía que estén utilizando para recibir así las cosas, ya sea a través de Teleradio América, canales 12 y 45 o, por qué no, en la transmisión vía la web. Les recuerdo que toda la programación también puede ser disfrutada en tiempo real a través de esta plataforma digital. Llega la noche, llega el fin de semana, muchos y muchas de nosotros estamos inmersos en nuestras diligencias, nuestros compromisos del día a día. A veces no estamos inmersos en la discusión que se ejecuta en las redes sociales, principalmente en Twitter. Y ciertamente es una de esas plataformas que permite no solo el diálogo entre diputados, diputadas, senadores y senadoras, también de esos juristas que están constantemente informando y aclarando sobre principalmente el tema de debate esta semana, el Código Penal. Como ustedes saben, en esta plataforma televisiva hemos debatido profundamente sobre los aspectos de interés que conciernen principalmente a las mujeres y a los grupos vulnerabilizados. Y más allá de esos artículos que hemos podido leer en la prensa nacional, esos artículos que abordan la ideología de género, que yo invito desde ya a leerlos, a consultarlos, porque no así esté yo de acuerdo, debo admitir, y como siempre hago, es la democracia, la pluralidad que nos caracteriza como sociedad, como dominicanos y dominicanas. De allí a que puedan ser tergiversadas algunas realidades, de que el enfoque sea más llamado hacia el terror, hacia la concertación de una educación no inclusiva, hacia una sexualidad limitada, castrada, pues ya están los especialistas para hablar de ello, no me corresponde a mí, pero sí como ciudadana, como productora, conductora de este espacio que busca la pluralidad, la inclusión de todos los sectores, yo quiero que usted lea ese artículo, pues hemos invitado a varios colectivos para que en adelante nos acompañen en nuestra mesa. Ese artículo en particular, que yo quiero que ustedes lean, se publicó el pasado día 2 de agosto, tiene como título Un futuro sin género. Fue publicado en el periódico Listín Diario bajo la escritura, la pluma de la doctora Patricia Acra. Y ella habla allí de cómo en diferentes países esta pseudo ideología de género o identidad de género ha afectado inclusive la natalidad. Habla de diferentes acepciones culturales, definiciones que muchos y muchas de nosotros no manejamos, por ende no está en el debate del día a día. Habla del el Día Internacional contra la Homofobia. Ella comenta allí aspectos sobre la inclusión, ¿no?, en las escuelas y colegios de la educación sexual y bueno, muchos aspectos que entiendo alarmantes por un lado, preocupantes y también de mucho interés para lo que en adelante nosotros nos proponemos a realizar en este espacio. De igual forma, hemos estado leyendo los diferentes comentarios, principalmente el debate surgido por el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, quien criticó la comisión que estudió el Código Penal. Él ha dicho que ha sido una gran simulación y falta de respeto a todos los sectores preocupados por este país y a los que hicieron propuestas serias que enriquecían al código. Si bien esto puede ser cierto, no menos debemos dejar de lado las opiniones de otros congresistas, quienes también estuvieron estudiando esta pieza, quienes también respondieron ante las cámaras de televisión, ante los diferentes colegas de prensa, televisión, radio, quienes fueron al Congreso para solicitar su opinión, su respuesta. Una de ellas, la senadora de la provincia de Azua, Lía Inocencia Díaz, quien decía que el senador, refiriéndose a Taveras, con todo el respeto que le merece, participó de la reunión. Si participa, no puede decir que no es factible. Además, estamos en un periodo de excepción que ha transformado la vida de todos los dominicanos. Y de esta forma leemos a una Farideh Raful, que como sabemos ha sido en buen dominicano llamado, titulada El gallito de pelea del PRM y no es para menos. También hay una crítica fuerte y considero válida hacia el Partido Revolucionario Moderno porque han prometido en campaña, como lo han hecho otros partidos políticos, han prometido proteger, garantizar los derechos de las mujeres, han vendido una cara progresista,
se han mostrado ante la opinión pública y los votantes de las diferentes demarcaciones del país como el cambio. Y se está preguntando la población dominicana, ¿cuál cambio? ¿A qué cambio nos estamos refiriendo? Ojalá en adelante sepamos cuáles son las responsabilidades de cada uno de los poderes. Por un lado, entiendo, saludo las declaraciones de, por ejemplo, una primera dama de la República, la señora Arbaje. Sí, saludamos que ella se refiera a los temas de interés nacional, pero por el otro, separándose de lo que una mayoría ya medida, ya documentada, ya publicada en diferentes estudios de opinión, dice que, por ejemplo, con el tema de las 3 causales no está de acuerdo. Así las cosas, nosotros vamos a empezar esta emisión con un resumen de opiniones. Vamos a recordar a Omar Fernández, diputado, por ejemplo. Vamos a escuchar al senador Taveras. Vamos a recordar lo debatido en las redes sociales esta semana, a modo de que no quedemos solamente en un entretenimiento en los medios de comunicación, que seamos parte de esa discusión, que participemos, que vayamos a las vistas públicas y que a través de los diferentes grupos, colectivos, sindicatos, partidos políticos, asociaciones, hagamos de este país uno más inclusivo y democrático. Veamos. El pasado 2 de agosto, el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, se expresó a través de su cuenta en Twitter sobre aspectos concernientes al Código Penal, como la deficiencia en la escala de multas, considerándola demasiado exigua. Escribió que deben endurecerse las sanciones y establecer una escala atendiendo al tipo de empresa y a la gravedad de la infracción. Falta de criterio en tipos de robo. No hay diferenciación proporcional en cuanto a la pena entre robo agravado y robo simple. Expresó que los delitos de abuso de la autoridad y corrupción administrativa tienen falencias en su estructuración. No ha sido consultada la Suprema Corte de Justicia. En visita a la Comisión de Justicia hace apenas 2 semanas, manifestó que a ese momento no se le había consultado sobre el proyecto de Código Penal y que necesitaría al menos 30 días para enviar sus observaciones. Los tipos penales del feminicidio y del sicariato deben revisarse para hacerlos más precisos y efectivos. También apuntó que deben excluirse ciertos delitos del régimen de semilibertad, cumplir penas solo ciertos días de la semana, específicamente aquellos delitos sexuales y cuando tienen como víctimas niños, niñas y adolescentes u otras personas en condición de vulnerabilidad. No hubo la más mínima discusión sobre la creación de una jurisdicción penal militar que pasaría a juzgar hechos penales cometidos por militares, salvo algunas exclusiones. El Código Penal crea una jurisdicción militar incompatible con precedentes del Tribunal Constitucional. Excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos, es decir, que si un partido político recibe dinero del narcotráfico o de lavado, no puede ser sujeto a un proceso penal como organización. En otro orden, Raquel Arbaje, primera dama de la República, comentó al día siguiente en la misma plataforma su preocupación por la aprobación del nuevo Código Penal. Como presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, siento preocupación por las consecuencias que un Código Penal insuficientemente debatido pudiera tener en el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. Por igual, el senador José Horacio, por el partido Alianza País, opinó el 4 de agosto vía Twitter: si el Senado aprueba el proyecto de Código Penal tal cual lo recibió y lo recomienda a la Comisión Especial, se consumaría un retroceso sustancial en materia de derechos humanos en nuestro país, que solemnemente el presidente de la República podría salvar. Que prime la sensatez. Sin embargo, Pelegrín Castillo se pronunció en contra del senador con el siguiente tuit: burda manipulación de los que quieren imponer la nueva versión de ideología totalitaria. Ataca los fundamentos de la familia y, por tanto, de la nación. Respondiendo a un artículo del Listín Diario donde citaban a José Horacio, quien advierte que, de aprobarse el Código Penal, se mancharía la imagen internacional del país. Del mismo modo, Nacef Perdomo, constitucionalista, advirtió sobre este tema que aprobar el Código Penal para después hacerle todas las correcciones que necesita causaría graves daños a la seguridad jurídica. Cada día más personas e instituciones advierten el peligro de hacerlo. Hoy fue Finjus. Sobre este debate en Twitter, Ricardo Rojas de León se pronunció de acuerdo con las declaraciones del diputado Omar Fernández en su defensa del nuevo Código Penal. Mientras tanto, Frank Abate abrió un hilo en su cuenta de Twitter preguntándose: ¿cuándo se dará cuenta la Iglesia que está sirviendo de condón al crimen organizado? ¿Quiénes serán los cómplices eclesiásticos? ¿Cómo los habrán comprado? Es más que claro que, con respecto al Código Penal,
el único interés de los conservadores cristianos o cristianos conservadores es demostrar su poder terrenal. Dada la relación de connotados corruptos con grupos religiosos protestantes, es obvio el vínculo. La Iglesia da legitimidad y coartada. El corrupto provee dinero y poder. Ahora bien, ¿aplica esto a la Iglesia Católica? ¿Qué puede mover a un obispo a mentir de forma pública? Y así, una serie de opiniones bastante críticas sobre este tema. Mientras tanto, el PRSC declara su apoyo a la aprobación del Código Penal justo como lo aprobó la Cámara de Diputados. Por su parte, Finjus expresó la necesidad de que el Senado arme un amplio diálogo sobre el nuevo Código Penal. Eduardo Estrella, presidente del Senado, favorece que el Código Penal sea enriquecido y pide dejar que el Congreso se tome su tiempo. Asimismo, Minú Tavares exhorta al Senado a tomar responsabilidad y corregir atrasos en el Código Penal. Así las cosas, el tema del Código Penal se extenderá varias semanas desde distintos sectores. Invitamos a la ciudadanía a sumarse a este importantísimo debate. Visto todo ese debate que a más de uno pudiera, no sé, crear algún cólera o dolor de cabeza, pero esa es la vida social, política y económica de República Dominicana. Y ya había dicho yo hace más de 6 años que el analfabeto político es aquel que no se preocupa por el precio, por ejemplo, de la canasta familiar o de los asuntos de interés colectivo. Hágalo, participe. Yo voy a cambiar el tema, vamos a refrescar con una entrevista diferente, una entrevista que realizamos hace unas semanas y ya finalmente podemos compartirla con ustedes. Omar García, quien es muralista, es un gran artista, creciendo en territorio local e internacional, participando de eventos importantes, y lo que a mí me llamó la atención en su mayoría fue cómo retrata la cultura dominicana a través de su pintura, a través de su arte. Tenemos a Doña Patria, belleza dominicana, que más de una señora o un grupo de señoras en rolo es lo que somos, es nuestra identidad cultural. Y así una serie de pinturas que se han hecho tanto para empresas privadas como para colaboraciones estatales. Vamos a escuchar su historia, este joven de los Alcarrizos que ya muestra su arte en diferentes festivales internacionales y nos acompañó aquí en nuestra mesa diciendo no solamente que se puede, sino el compromiso que tienen los artistas, no importa la rama, para representar nuestra dominicanidad. Veamos. Muchísimas gracias por mantener sintonía. Como he dicho anteriormente, a mí me fascina hablar con los protagonistas. Leemos sobre ellos, conocemos vagamente su trabajo, sin embargo, tener la oportunidad de que nos visiten al estudio de Teleradio América, a nuestra mesa en Así las Cosas, nos engrandece, tanto por lo que vamos a describir a continuación, como esta plataforma que impulsa la participación y muchos aspectos de la cultura dominicana, entre otros temas. Qué bueno que Omar García finalmente está con nosotros, acá Angurria. He hablado de él anteriormente y ya nos pusimos de acuerdo, la agenda lo permitió para que la entrevista sea presencial. Sí, ya no queremos más nada virtual, lo he dicho en repetidas ocasiones, ya esto casi acaba y qué bueno que podamos seguir con nuestra programación y nuestras conversaciones aquí en el estudio. Gracias por el tiempo. No, gracias a ti, Tatiana, por la invitación. Yo he estado muy contenta, insistente, escribiendo para que después de la participación internacional, por ejemplo, recientemente en Puerto Rico, pues él pudiera estar con nosotros. Vamos a empezar con cómo se describe Angurria. Bueno, yo soy un dominicano promedio, que tuvo una niñez promedio en un país donde los recursos escasean. Vengo de un seno familiar bastante unido, de una padre y madre muy trabajadores. Es el ejemplo que ellos siempre me dieron. Vengo de un sector popular, como muchos de nosotros los dominicanos, de la hermana república de LA, Los Alcarrizos. Sí. Tuve mi formación educativa en el mismo barrio, terminé mis estudios ahí en Los Alcarrizos y me aventuré a entrar a estudiar publicidad de una universidad privada. Mi descripción es una persona que tiene sus sueños, los persiguió, pasó trabajo, pero era parte del proceso de eso, y sencillamente yo estoy viviendo de lo que yo decidí hace mucho tiempo querer hacer.
¿Mucho tiempo cuánto? Bueno, desde que yo al momento que salgo de la escuela no tenía claro sobre qué estudiar y mi hermana estudiaba diseño industrial en ese momento en INTEC, que era algo más o menos artístico. Y creo que tu padre te quería ingeniero, No, mi abogado, papá algo quería así. que yo fuese militar, él era policía y yo iba a entrar precisamente a la Academia de la Fuerza Aérea y mi mamá quería que yo fuese abogado. Pero sencillamente no, yo decidí que ellos han vivido su vida y la han vivido con sus limitaciones y también con sus virtudes, pero al final es mi vida y yo decidí estudiar publicidad no con la anuencia de nadie. Los padres generalmente empiezan a apoyar y aplaudir el trabajo cuando se obtiene el éxito de alguna manera, Angurria. Definitivamente, ¿sí? Y es comprensible, los padres siempre quieren lo mejor para uno y su referencia de lo mejor para uno no necesariamente coincide con lo que uno quisiera hacer. Y tomando en cuenta en un barrio como Los Alcarrizos, ¿cuáles referentes tú tienes de éxito de un tipo que estudia, entre comillas, arte? Que eso es lo que se conocía como publicidad. Una persona que llega con una carpeta de dibujo, con un portamateriales, ¿cuál es tu referente de éxito alrededor? Pero con el dibujo puede ser aún más complicado, más difícil. Sí. ¿Ha cambiado en los últimos 10 años, 20 años? Sí. Sí, ha habido un cambio de pensamiento de la sociedad, obviamente mucho más abierta. Tenemos una sociedad digital con muchas limitaciones en este país, pero sí las personas comienzan a ver referencias desde fuera y la tecnología ha ayudado bastante. De hecho, el éxito que podemos tener algunos artistas urbanos viene a raíz de la aparición de las redes sociales. Era imposible tú poder, desde República Dominicana o un país en el Caribe, tú conectar con lo que estuviese pasando en Bogotá o en México o en Estados Unidos. Sencillamente las publicaciones que a uno le llegaban o veía en un programa de televisión lo veía muy distante, pero ahora mismo tú estás a un clic o una pantalla del celular y tú estás teniendo una interacción directa con esos mismos artistas que están viendo tu trabajo y tú ves el trabajo de ellos. Tanto para formarte como para participar. Antes de llegar a esas participaciones internacionales, el aprendizaje y toda la experiencia que te forma como artista. No solo el universitario. No, bueno, yo lo que trabajo a nivel de murales es prácticamente empírico. Lo que yo tengo de experiencia artística o de conocimiento de formación fue lo que tuve en la universidad en el principio, que te daban dibujo 1, dibujo 2 anatómico y eso. Y yo, de que tengo uso de memoria, he dibujado. Básicamente he tenido la suerte de trabajar con gente muy buena al lado, de la cual yo he aprendido mucho. Como de alguna manera uno poniéndose las pilas, uno de una manera u otra tiene que evolucionar. Y uno es tan bueno como el que tenga al lado. Si tú tienes una persona que es un trabajo promedio o sencillamente no me gusta la palabra, pero vamos a decir es mediocre, lo que se te va a pegar es la mediocridad. Pero cuando tú trabajas en conjunto y colaboras con personas que lo que están buscando es la excelencia o subir el nivel, de una manera u otra tú lo tienes que hacer. Porque te pones tú mismo la presión, porque literalmente tú tienes que salir de la zona de confort, porque ese que está ahí al lado tuyo está trabajando duro y se va a notar la diferencia entre un trabajo que está a un buen nivel y el otro que no le llegó por vacancia o dejadez. Entonces tú te tienes que poner a pelear de una manera u otra, eso te permea. Pero ahí están las influencias que debemos destacar, que si desde Caravaggio, Renoir, Rembrandt, hasta un Silvano Lora o Poteleche que hicieron colaboraciones. Sí, de hecho, yo estoy pintando murales por Pote. Lo clásico y lo popular o lo moderno. Claro. O sea, eso me interesa muchísimo, porque como dices, la universidad te da la carrera, la licenciatura, el título, vete, emprende, hazte un profesional, luego viene el trabajo. Emprende no. Empléate. Bueno, no necesariamente emprende, exactamente. Empléate. Y ahí hablábamos del trabajo en agencias de publicidad. Sí. Cuéntame. Bueno, todo lo que yo conozco a nivel de historia del arte viene de la universidad, que ahí es donde la primera vez donde uno tiene ese contacto con esos grandes maestros que fuera de los grandes clásicos que ya tú no conoces, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, cuando ya uno se adentra en estos periodos históricos de la historia del arte, cuando tú comienzas desde los griegos, con las proporciones donde aparecen las proporciones humanas, sigue también el arte bizantino, sigue el románico, después viene el renacimiento, después viene barroco y así mismito, que tú ves esa evolución de cómo los temas y la técnica iba cambiando. Uno de una manera, uno dice, ok, seleccionando los favoritos.
Y en eso es que ahí yo me tropiezo con Caravaggio, ahí es que yo me tropiezo con Velázquez, cómo dominaban el claroscuro, cómo dominaban la iluminación. Son padres, o sea, son unos maestros de la luz. O sea, el dibujo queda en otro plano. O sea, cómo ellos manejan ese nivel de dramatismo que es solamente luz. Y obviamente sigue la evolución de esas grandes escuelas o tendencias de artísticas hasta llegar a algo mucho más moderno que obviamente en el caso de Salvador Dalí o en el caso de Picasso, que yo antes no conectaba mucho porque obviamente a mí como ilustrador, que me gusta el arte más figurativo, tal vez más realista, no entendía cómo es que estas cosas, hasta que de historia del arte, y que tú dices, ok, este tipo era un gran maestro a los 15 años. Ok, has dicho muy importante eso de no lo conocía, no lo entendía. Claro. Y esto puede pasar a muchísima gente que desprecia u obvia cualquier manifestación artística clásica por desconocerla, porque no ha encontrado un maestro o alguien que le instruya, mira, esto fue así, se dio en tal época, en este contexto. Un contexto. Porque, por ejemplo, el pintar una situación de guerra o una situación socioeconómica es interesantísimo hasta para un tour turístico y de ahí mucha gente conoce a Diego. Óyeme, qué interesante eso que has dicho. ¿Cómo en República Dominicana se puede quizás avanzar en ese sentido? Básicamente, obviamente, en la educación, la formación. Aquí carecemos mucho de lo que es la formación y especialización. Aquí hay muy buenos artistas, hay muy buenos profesores, pero cómo hay veces que nos quedamos tan cortos con la educación artística que sea tal vez más asequible, no sea tal vez una decisión de una decisión particular que yo, bueno, me gusta la historia del arte, déjame estudiarla, sino cómo nos quedamos tan cortos en la educación básica de exponer y contextualizar en qué momento se elaboró esto, qué se estaba pensando, porque, mira, me pasó con la Guernica. Yo veo la Guernica, ok, esto era lo último de los muñequitos y toda la cosa, y bueno, y tú te encuentras un libro de historia y todo lo que sea, pero cuando nuestra profesora de Historia de Arte Moderno, María Antonieta, que me encantaba, ella una cubana increíble, porque era muy apasionada, comenzó y nos llevó ese recorrido y nos comenzó a explicar el contenido de la Guernica. Ahí es otro cuadro, claro, es otra pieza. Y tuve la posibilidad también de verla en persona en el Museo del Prado, que es también obviamente. Hay que estar. Y es importante el hecho de la formación, porque nosotros en República Dominicana, en Latinoamérica en sentido general, vivimos mucho del empirismo. Ok, yo aprendí esto y lo fui amoldando en el camino, pero la falta de especialización es lo que nos falta, que es lo que yo he visto en países de primer mundo, donde hay personas especializadas y eso es lo que te da tal vez esa fortaleza, inclusive hasta para tú cobrar. Es mucho, ok, aquí haz muchas cosas para que tenga mucho trabajo, pero no necesariamente eso es bien retribuido. Y a nivel publicitario, cuando se trabaja en agencias, ¿qué se puede inferir en términos de desarrollo profesional y económico para el artista? Bueno, el problema que pasa con la publicidad es que hay veces que la mezclamos. Publicidad no es arte, publicidad es comunicación. Y tal vez la herramienta más cercana al arte que tú tienes es el diseño gráfico. Y tampoco es arte. Nosotros utilizamos herramientas artísticas para comunicar. La función del diseño gráfico siempre es comunicar. O transmitirte por lo menos una idea, ya sea en un diseño de un empaque, ya sea en el diseño de un afiche, ya sea en la portada de un disco. Esa es la función del diseño gráfico. Utilizamos lo que son elementos de composición, color, y en este caso la tipografía, y esa sensibilidad artística que es lo que nos guía por eso. Pero no necesariamente un buen diseñador gráfico es un artista. ¿Y qué tal la relación de un buen artista destacarse como publicista o un publicista como artista? Pueden darse los casos, pero no es un mandatorio. No es la función, diríamos, no es el rol. No, ni siquiera. Lo que pasa es que también nosotros venimos de una escuela publicitaria no tan formal, cuando aparecieron las primeras agencias aquí a mediados de los 60 y obviamente los 70 y el desarrollo de todos los 80, no había una escuela formal de publicidad. Pero entonces, ¿dónde tú buscabas los obreros de esto, estas personas que van a desarrollar esa campaña?
buscaba a los poetas para hacer la redacción y buscaba a los artistas de artes plásticas en la escuela de arte plástica para hacer diseño gráfico. Entonces, ahí es donde tenemos esa bifurcación que entendemos que es arte, pero no. Claro. Hay un aspecto importantísimo que quiero también tocar contigo y es el aspiracional, que muchas veces se debate si estamos reflejando lo que parte de la población quisiera ser, porque no se autorreconoce como mulata o no se autorreconoce como clase obrera, trabajadora, y esas tantas falsedades que se nos presentan en campañas. ¿Qué piensas tú de todo eso a propósito del trabajo maravilloso de la identidad dominicana que has podido plasmar? Es mucho más complejo que de lo que se puede conversar, parecer, de lo que se puede, y de lo que puede verse, o sea, porque la publicidad dominicana se hace para los dominicanos. Y parte de su idiosincrasia y de su manera de pensar. Si bien es cierto que ha habido, definitivamente, porque he visto la transición de cómo ha habido el cambio en la incorporación de talentos, de los temas, de la manera en cómo se habla, en la manera como se hace publicidad hoy en día, todavía nos falta, pero no falta necesariamente por una visión particular de la marca o de las agencias, sino también del mismo la idiosincrasia de nosotros los dominicanos. O sea, el público que recibe, consume y compra finalmente eso. Claro, porque vamos a ponerte una marca que quiere comunicarse en una clase popular, que es la mejor definición. A nadie le gusta que le digan que es pobre, no, ni popular. tampoco que te lo restrieguen en la cara. Y yo voy a sumarle a tu comentario la mayoría. Y la mayoría. Entonces, ¿cómo yo logro ese nexo con esa persona? Tengo que comenzar a hablar en su idioma, tengo que sencillamente bajar un poco el nivel inclusive del diálogo para poder tener esa conexión entre la marca y el consumidor. Pero todavía nos quedamos un poquito distante porque siempre hay yo estoy aquí, pero quisiera estar allá. Entonces las marcas y las agencias y la comunicación entiende eso. Porque si entonces yo desarrollo una comunicación y me posiciono aquí debajo, ¿hacia dónde crezco? Porque entonces en algún momento esa persona que puede pretender que su nivel socioeconómico no es el que en realidad está, me lo va a dejar de consumir porque al final yo estoy buscando sencillamente algo que me dé ese nivel de estatus, aunque yo esté jodido. Okay, entonces es algo mucho más complejo de que hay hasta cierto punto una negación de lo que nosotros somos como identidad. O sea, nosotros no nos llamamos negro, no nos llamamos mulato, sino indio, claro, indio oscuro. Lavadito. Lavadito. Sí. Tú sí, porque tú tienes facciones finas, pero al final es algo que nosotros estamos arrastrando desde antes de la aparición de la República Dominicana. También se ha debatido mucho, Angurria, sobre la negación de sectores un poquito más privilegiados, si hablamos en términos económicos y de formación, clase social, ¿no? De aceptar este arte, de valorarlo, de promocionarlo, de, ¿por qué no?, ceder sus muros, sus calles, sus espacios para que sean visibilizados. ¿También ha estado cambiando? Dime tú que estás en el día a día. Definitivamente, o sea, yo comencé a pintar muros relativamente hace poco tiempo. De hecho, la parte difícil de pintar en la calle le tocó a una generación anterior a la mía y a otros que somos colegas, por ejemplo, Joando 20, Shaq, Gaps, Jesse, que sí salían en la calle y era sencillamente, bueno, ahí viene la policía, tenemos que irnos, aunque no necesariamente fuese graffiti, pero era tomado como vandalismo. A raíz de que cambien algunos temas de lo que se hacían en las paredes, fuera del muralismo clásico que se hacía aquí con el maestro Silvano Lora y Bela Zanetti, que ya eso hay un gap muy grande entre una generación y otra, el graffiti comienza a tomar las calles. Y la técnica del graffiti es que comienza este resurgimiento del mural urbano y comienza a tocar algunos temas, ya pueden ser críticos, ya sea con una vocación más llamando al cuidado del medio ambiente o sencillamente la cultura o embellecer un espacio. Ese trabajo lo comenzaron a hacer los muchachos y ya la gente comenzaron a ver con otros ojos que ya sencillamente el que está pintando en la calle no haciendo un vandalismo, te estoy dejando un espacio más bonito de lo que estaba. Claro. Es mejor tener un marchante, una morena. Una marchante, una morena, no, inclusive hasta la cigüita palmera pintada, claro, que no se vende o taxi yo no sé qué. Claro, eso es una parte.
Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, manifestaciones de crítica política en otros países, que también es muy criticado, porque quien no está de acuerdo con esa marcha, con esa causa, Claro. con ese motivo, bueno, obviamente pues no acepta que le pinten esas cosas, ya sea en la calle o en un mural, pero es una expresión de la gente, Sí, es una manera de decir, escúchame, mírame, estamos aquí. Mi visión en cuanto a eso es que la misma clase política ha alejado a los artistas. Ningún artista se quiere ver involucrado en una manifestación política partidista, porque ya lo político es partidista aquí. Sí. Entonces, es mi visión muy particular. La clase política dominicana, la clase política partidista está tan desprestigiada que no hay ningún vínculo de un artista que quiera asociarse con una marca que tiene tan poco prestigio, porque al final del día se va a la campaña política y ¿qué queda con mi trabajo? Ya lo asocian a una figura, ya lo asocian a un gobierno, ya lo asocian a esto. Entonces, sencillamente, uno se queda al margen. Aunque yo tengo mi postura política, no partidista, Sí. muy clara. En cuanto a eso, yo soy muy vertical. Pero no me gustaría que aquí se asocie a diferencias como, por ejemplo, pasa en Estados Unidos, como un artista gráfico como Shepard Fairey de Obey, que le hizo el afiche a Obama. El afiche más famoso de Obama lo hizo Obey. Y ese tipo no cobra un centavo por eso. Claro, las reproducciones de esos prints le sacó muchísimo. Pero cómo tú tener una inclinación partidaria, por lo menos en República Dominicana, no es tan bien vista como puede pasar en otro lado, porque no se permea de esta política sucia, de que te compro, sino de ideología que coincidimos o en ese aspecto. Aunque decimos y medimos a través del Latinobarómetro, por ejemplo, y otras fuentes, el nivel de participación social de nuestra ciudadanía y que ha ido en aumento en los últimos 5, 8 años aproximadamente, y en términos democráticos, que también lo hablamos aquí, ha ido fluctuando, crece un poco, decrece y así. ¿Piensas que es esa conciencia colectiva la llamada a tomar, por ejemplo, los murales y sus artistas? Porque no es que cualquiera va a ir a pintar lo que piense, Claro. pero ¿consideras tú eso como una acción positiva? Definitivamente, porque el gran problema que nosotros tenemos como sociedad es entender que lo político es partidista y cualquier política que se haga no concierne a todo. Cada decisión que se está tomando desde el Congreso, cada decisión que se toma a diario sobre cómo nosotros vamos a vivir, cada toque de queda, son políticas que se están haciendo y nosotros durante mucho tiempo, por el pasado tan convulsionado que nosotros hemos tenido a nivel general, por ejemplo, con los 12 años, lo que vino también con la parte del PRD. Nuestros padres nos hicieron muy aparte de la política. Nos apartaron. No, mira, si es política no te metas. Entonces después, ¿qué quedó en ese terreno? Y una cultura autoritaria también, sumándole a eso. Entonces quedó un terreno baldío que lo tomaron no necesariamente lo que mejor nos representan. Y eso es lo que hemos visto en los últimos 20 años. Y hoy en día tú tienes una clase política partidista tan desprestigiada que nadie se quiere montar en eso. Entonces ahora hay un paralelo, hay un nivel de conciencia general que no está en mi generación, no es la generación que nació a finales de los 70 o en los 80, son los más jóvenes que dicen, mira, ya eso que estaba funcionando ya no funciona y no es ahí. Y entonces tú tienes manifestaciones como la que pasó el 27 de febrero del año pasado, que independientemente de que muchos partidos quisieron montarse en eso, no es contigo. Claro, entonces cada sector popular, cada barrio, cada espacio, territorio debería reflejar en sus calles, en sus muros, lo que siente, lo que son. No es un mandatorio, pero sí es un medio, una forma de expresión. Tú puedes, de hecho... O sea, qué lindo sería, por ejemplo, visitar Samaná y ver cosas icónicas de Samaná, o Bauruco, o en la Altagracia, o en el Cibao. Yo soy más de la tendencia de no lo literal, mi visión particular, porque, por ejemplo, cuando hay veces que te dicen de que, mira, píntame un paisaje, de verdad yo te puedo representar mejor un paisaje que el paisaje que tú tienes aquí mismito. Entonces, ¿por qué no sencillamente explicar la cosa de otra manera? O hablar de cosas que la gente no conoce de entrada, tal vez personalidades, eventos, situaciones o contextos históricos o personajes que de verdad sí pudiesen hablarte mucho más de adentro y no quedarnos solamente en la superficie. Porque, pintarte las ballenas en Samaná, cuando tú literalmente puedes verla real.
Y hay un montón de reproducciones de videos y fotografías de las ballenas en su apareamiento. Mencionabas también el aspecto del apoyo de las alcaldías y otras instituciones estatales, tanto para acceder a los programas de beneficio económico como para los permisos. Cuéntame un poco de eso. Bueno, ha habido un cambio muy general en lo que venía siendo las alcaldías o esos gobiernos municipales en nuestro país en los últimos 6, 7 años. A diferencia de cuando yo comencé a pintar, que era bastante difícil. Bueno, República Dominicana es uno de los países más fáciles para tú salir a pintar, de los que yo he tenido la oportunidad de visitar. ¿Por qué? Porque los gobiernos municipales no están tan encima de las cosas que tienen que hacer y es más fácil tú ir a donde la dueña de la casa y decirle, mi doña, mira, esto es lo que yo pinto, o una calle que está con un basurero delante, abandonada, intervenirla, que sencillamente gestionarlo. Pero ahora, en los últimos años, hay un interés de esos gobiernos municipales de buscar el mural como manera de embellecimiento en sus diferentes localidades. De hecho, hay varios programas que están corriendo y de hecho nos han tocado las puertas en diferentes municipios de que sí con el interés de llevar arte a esas comunidades, que antes eso definitivamente no pasaba. Antes era mucho más fácil, te hago un parquecito, te lo pinto de blanco o de un gris genérico y gestionar un permiso en ese espacio público era casi imposible. Qué bueno que está cambiando. Está cambiando, falta, pero yo lo veo más desde la visión de lo positivo y oportunidades que hay que de lo que nos puede faltar con relación a otras ciudades, por ejemplo, como en la ciudad de Medellín, donde los gobiernos municipales sí tienen un poder muy importante, a diferencia de aquí, y sí tienen como uno de los pilares del cambio el arte urbano. El caso, por ejemplo, un caso de éxito que se puede llamar la Comuna 13, que hasta principios de los 2000 era el barrio más violento del mundo, y hoy literalmente es técnicamente un centro comercial urbano, donde tú tienes arte, o sea, tú pagas tours de arte urbano y toda la comunidad que queda en un cerro de casuchas a casuchas está integrada de manera comercial. Tú hay una señora que te vende los jugos, otro te vende los refrescos, hay un grupo, por ejemplo, de baile de la misma comunidad o sea, todo está en torno a la comunidad. Mira, aquí se han mencionado varias instituciones que tienen responsabilidad directa. Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía, en el caso del Distrito Nacional o de otros territorios en República Dominicana, el Ministerio de Cultura, lo mencioné, sí, ¿no? Porque fíjense cómo de manera directa se puede medir el impacto en el descenso de la criminalidad a través de tu embellecer un área. Sí. Y allí lo conecto con turismo y los proyectos de turismo sostenible cuando se involucra, que también lo hemos hablado aquí, a toda esa gente que de manera unida, organizada, se empoderan de su territorio y pueden capitalizar sus talentos, sí, a nivel gastronómico, musical, en diferentes manifestaciones. Todo. Atención, República Dominicana. Y eso es importante, o sea, estas alcaldías se han dado cuenta ahora de eso, que sí, del impacto positivo que puede tener el arte público, no necesariamente el street art o lo de los murales, también otras manifestaciones que están alrededor de eso. Y de hecho creo que hasta ahora ya se aprobó la ley de arte público, que eso va a ser un gran paso para este sector. Y en el caso de los muralistas, que si bien es cierto, estamos trabajando, tal vez no es somos el patito feo o el nuevo en esta escena de lo que venía siendo las manifestaciones artísticas en República Dominicana. Hay un aspecto importante y es ese reconocimiento que adquieres tú u otros de tus compañeros al momento de exhibir un trabajo en otros destinos internacionales y luego se valora o se busca tu nombre o se busca tu trabajo. Cuéntame de esas experiencias, Puerto Rico, que está en Perú, Colombia, Estados Unidos, también otras latitudes, sí. Cuéntame de esas experiencias y cómo te has llenado culturalmente de todo eso que observas, que ves, que te nutres. Primero, o sea, lo más importante es el hecho de uno poder llevar su trabajo a otro lado, que alguien, entre tantos artistas tan buenos que hay en el mundo, decida que un tipo de Los Alcarrizos, de República Dominicana, sea lo suficientemente atractivo para llevarlo. Eso ya yo estoy ganando. Después está la presión.
cuando tú ves el line-up de los otros artistas que llevas, de gente que tú tienes años siguiendo, y Dice, tú vas a mamá, estar papá, compartiendo mira aquí. espacio con estos tipos, por lo menos en ese entorno, tú dices, espérate, cóntale. Yo no sé si yo le llega. Se Pero te ya tú infla estás en la el candela, pecho. sí, pero también se te aprieta. Sí, nervioso. Y obviamente cuando tú llegas ya tú tienes que Meter mano. meter Buen mano de una dominicano manera u tiene que otra, o sea, meter no hay mano. manera de, o sea, ya tú estás en la candela. Y después cuando tú llegas, tú te das cuenta que esas personas son tan humanos como cualquiera y tienen sus inseguridades y tú no tienes por qué creértela. Por ejemplo, ahora mismo tuvimos la oportunidad de pintar con un artista brasileño de reconocimiento internacional, Cipros, que el tipo pinta en 4K, pero hace como Wow. cartoon, o sea, un nivel de detalle. Y tú no te imaginas lo sencillo que ese tipo, que quiere venir a pintar para República Dominicana, y estamos viendo haciendo los trámites de traerlo. Pero como un tipo que está en el primer nivel, sencillamente una persona normal como cualquiera, con las mismas inseguridades que uno tiene, con los mismos problemas, y entonces ahí es que tú pones los pies sobre la tierra, de los mismos problemas que nosotros nos quejamos aquí, lo tienen ellos, o lo tuvieron ellos en algún momento. Entonces, ¿cómo tú trasciendes eso? Y hay veces que sencillamente tú tienes que dejar de quejarte y comenzar a hacer. Exacto. Tú hablabas sobre eso, las oportunidades que existen en instituciones estatales y en empresas privadas que pueden apoyar económicamente también a muchos de estos artistas. Cuéntanos, porque el pesimismo también a veces hay veces impide. que ese pesimismo de la carencia nos juega en contra, que nosotros ya antes de echar la batalla la tenemos por perdida. Y ese es un gran error. Hay muchos beneficios e iniciativas que están a nivel, no necesariamente gubernamental, y en este y en pasados gobiernos, que están a favor de lo que nosotros estamos buscando, pero nosotros tomamos posición y hacemos juicios a priori sin estar informados. Oímos que fulano te dijo y uno lo reproduce y ya uno toma una posición en cuanto a eso. Y de verdad hay programas aquí que tú puedes optar para ir a proyectos internacionales que te lo puede dar el Ministerio de Cultura. Sencillamente tú tienes que aplicarlo. Pero Ok. ¿cuántos artistas aplican al año? ¿Y cuál es el trabajo del ministerio? ¿Viabilizarlo o también cubren los costos? Cubren los costos de esos de recursos. todo, o sea. Sí, de hecho yo tengo una colega, Kilia Llano, que accedió a esos recursos. Y de hecho ella desarrolló un programa de murales en la frontera con esos mismos recursos. Sencillamente tú tienes que gestionarlo porque nosotros hay veces que somos muy buenos como artistas, pero muy malos gestores. Entonces estamos esperando que nos vean a nosotros y que sencillamente nos den las cosas, pero hay veces que uno tiene que dar el paso adelante y comenzar a gestionarla. Y en esa es la etapa que yo estoy ahora mismito. Tal vez no esperar que las cosas lleguen a donde mí, sino, ok, vamos a dar el paso y comenzar a hacer cosas para que unir. Yo quiero pintar, aquí están los recursos, ¿cómo yo hago que estos recursos lleguen aquí? O que lleguen a este sector. Y entonces ese es el gap que nosotros tenemos como comunidad, como gremio, que sí tienen algunos en muchos lados de Latinoamérica, que tú tienes gestores culturales que vienen, por ejemplo, de pintar en las calles, que sí saben cómo gestionar eso. Y nosotros hay veces que sencillamente nos quedamos esperando en la casa. Pero en esos países tienen un grado de especialización para ello. Hay No una necesariamente- academia, taller, curso, Hay que tomar en cuenta que el arte urbano es una manifestación artística no tan nueva, pero no es tan vieja como tú puedes tener como las artes plásticas o escultura y todo eso. Y se está aprendiendo mucho en el camino. Pero sí hay especializaciones, hay diplomados para eso y definitivamente hay talleres de formación de gestión artística, de programas de artísticos que tienen que ver mucho con lo que nosotros hacemos en la calle, como festivales de murales, de crear, también de llevar murales a diferentes comunidades, de que eso, o sea, hay veces que sencillamente nosotros entendemos que pintar un mural es llevar a una persona, darle la pintura y pintar un espacio. Pero no, eso es una parte.
cómo yo traigo a ese artista, cómo ese artista se mueve todos los días, qué materiales necesita, cómo está el boceto, qué botella de, si la botella de agua que se toma, que el refrigerio, que la comida, que si terminó de pintar el día, dónde nosotros vamos a guardar esos materiales. Hay toda una logística alrededor para que esa persona esté pintando. Yo quiero que tú me cuentes de eso, Angurria, pero tengo que hacer una pausa para cumplir con el patrocinador que tiene este espacio hasta que lo dejen salir. Al regreso vamos a seguir conversando. De regreso, yo le digo a Angurria, es que yo no sé y probablemente mucha gente tampoco sabe. Yo quiero conocer el proceso, no por curiosidad, sino porque admirar el trabajo ya finalizado, lo hecho, lo visible. Ah, qué bonito, para la fotografía, para contarlo, pero ¿y lo que hay detrás? Cuéntame de todo ese proceso. Ese behind. Bueno, todo depende del formato en que se esté pintando, porque por ejemplo no es el mismo el formato de un festival de murales que una intervención particular o una comisión. La comisión es cuando a ti te contratan para elaborar un mural, que puede ser en interior o en exterior, no importa. Ok, si es una marca, elige lo que se quiere pintar. Si es a nivel ciudadano de alcaldía, también se hace un conjunto de opiniones. Sí, o sea, hay en los formatos, por lo general, cada artista tiene su estilo y trata de ser lo más coherente posible. Pero por lo general se busca cómo tú identificarte dentro de la comunidad. Hay algunos tipos de artistas que ese es su estilo y lo que hace es que sencillamente ponen en contexto. Por ejemplo, Cipros, que es un tipo que pinta muy realista, él busca gente de la comunidad y la vuelve una caricatura. Pero, por ejemplo, en el caso mío de Doña Patria, que yo lo que busco Belleza promover, dominicana. Esta mujer en rolo, yo busco cómo contextualizarlo y al final, si yo estoy pintando en Estados Unidos, yo estoy llevando el Caribe a Estados Unidos. Tú investigas, observas, te nutres, haces notas y luego vas. Sí. Okay. O sencillamente yo llego con mi boceto ya hecho, porque lo importante en este caso no es necesariamente que tú te mimetices con el ambiente. Hay veces que sencillamente tú tienes que llegar y llevar lo que tú eres, porque eso es lo que ellos andan buscando. Tu sello, tu marca, la sí, identidad plasmada allí. Son cosas diferentes de un entorno. Lo que me ha pasado, por ejemplo, pintando en Estados Unidos es que lo que ellos más le choca o lo que más a ellos le llama la atención son los colores. Y yo digo, así que en el Caribe se ven los colores. Esto vibrante, esto que está en chillón. Y así que nosotros vemos los colores. Entonces, si tú estás en un entorno, por ejemplo, como una ciudad como Worcester, en Massachusetts, donde cae 6 meses de nieve al año, tú le estás llevando el trópico allá. Y eso es lo que llama la atención. Pero posterior a eso, de que ya tú tienes el boceto, el levantamiento del formato, ya una pared vertical, horizontal, lo que sea, eso tú tienes que tener una cantidad de materiales. Porque no es lo mismo una pared de 8 por 8 pies que tú tengas una de 450 pies de ancho por 20 de alto. Entonces ahí tú requieres una serie de elementos para concretar ese mural, que ya sea escaleras, andamios o una grúa. Personal de soporte. ¿Qué tanto personal te acompaña? En festivales yo trabajo solo, pero siempre hay un equipo de personas que te están dando el soporte, que te dan, mira, si tú necesitas agua, que te ayudan a llevar los materiales. Como dominicano yo soy muy autogestión. Okay. Y también muchos de los artistas aquí locales nosotros pedimos lo que necesitamos y nos jodemos mucho. Pero yo he visto gente que necesitan inclusive hasta que le lleven un abanico. Sí, hay de todo. Hay de todo. Aquí ya a nivel de proyectos comisionados, dependiendo del formato que sea, se trata de cuánto menos tú duras haciendo el mural. A mí no me conviene durar semanas haciendo murales. ¿Cuánto tiempo es lo mínimo y lo máximo que se puede emplear? No hay un tiempo límite, porque que eso las condiciones del tiempo también son no, eso es lo primero. Si hay la condición del tiempo, si es favorable, tú quieres durar lo menos cantidad de días cogiendo sol. Claro. Ese es en mi caso. Claro. Yo, de manera particular, trato de durar lo menos posible. Mi jornada de trabajo son de 12 horas. Yo llego temprano para terminar tarde. Y lo que la luz del sol me permita. Siempre, aunque tú tengas luces artificiales, nunca es lo mismo. Sí. Un mural, como por ejemplo el que realicé recientemente en Puerto Rico, fueron 5 días de trabajo. Un mural de 22 pies de altura por 48 de ancho. Pero fue con una grúa. Yo llegaba, me subía con mis latas y le daba
Y entonces uno tiene que, por lo menos es el formato, porque cada quien tiene una forma de trabajar. Hay gente que fluye, hay gente que sencillamente expresa lo que se siente en el entorno. Yo, como vengo del diseño gráfico, yo soy mucho más estructurado. Yo llego con un plan de trabajo. Yo llego, hoy tengo que tener listo esto, o por lo menos cerca. Y a tal hora tengo que tener esto listo para hacer esto, para en X tiempo terminar. Y si necesito más personal para acabar eso en más tiempo, entonces vengan. En estos días ha sido muy popular el terror. ¿Qué tiempo y qué conllevó el terror? Bueno, eso fue un trabajo en equipo, que intervenimos todo lo que es el área de lo que ahora es el Paseo del Terror Díaz, que intervinimos la fachada de su casa, también el colmado donde él tenía al frente de su casa, que era básicamente como su sala, y el mural de su rostro. Eso fue, nosotros comenzamos un jueves, el viernes no llovió. Qué belleza. Sí, belleza. Y terminamos el domingo. Fueron 4 días, 3 artistas. En mi caso, como Angurria, Joan 20 y Shaq, Gabriel Doñez, alias Shaq. Ese tipo de reflejos de esos personajes que son importantísimos para la historia artística, costumbrista y todo, cultural de República Dominicana, ¿piensas que se pueden replicar en Sí, debería. De hecho, cuando se me acercaron, esto fue una iniciativa del Ministerio de Cultura, cuando se me acercaron, de hecho yo estaba tanto con Shaq como con 20, viene a raíz del mural que nosotros realizamos en honor a Johnny Pacheco, que fue una iniciativa particular, pero esa es otra historia. Entonces ellos querían que nosotros hiciéramos ese mural en memoria a él. O sea, yo paré todo lo que tenía que hacer. Yo tenía un proyecto que estaba desarrollando comisionado, y literalmente yo paré durante esos 3 días para hacer ese proyecto. Porque está mucho de tu vinculación e identificación con lo que... Y mucho más el terror, o sea, yo iba a su concierto, o sea, yo recuerdo como ahora cuando yo vi la primera vez el video de Ay Hombre, un chamaquito como de 7 u 8 años. Claro. Este tipo en esa bicicleta, como esta onda, y después ver la manifestación artística de él en la visión de rock and roll, que me encanta el rock. Para mí fue lo máximo el hecho de que me hayan invitado a pintarlo. Ya para concluir, yo quiero rescatar la idea de que se puede embellecer, se puede intervenir una zona en cualquier territorio de República Dominicana o el mundo. Has tenido la oportunidad del privilegio, ¿por qué no decirlo? Claro. De estar en muchos países, de mostrar tu arte, de ser reconocido, series también. Sí. Series que salen Hollywood, ahí, Doña Patria llegó a Hollywood. Exactamente. Y bueno, también una vez más puntualizarle al Estado Dominicano a través de la alcaldía, por ejemplo, de sus diferentes ministerios que mencionamos anteriormente, que estos trabajos deben ser no solo reconocidos, apoyados económicamente, pero también promocionados, porque puede que leamos alguna crítica, algún reportaje de alguien interesado, como lo hice yo, de nuestro compañero y colega Sosa, o gente que está en el área, en las redes sociales, se habla, se felicita, pero a mí particularmente me gustaría que haya un poco más de promoción y de comunicación de estos trabajos. Sí, definitivamente. Aquí hay mucho talento. Se necesita mucho apoyo, pero también de la parte del artista se necesita mucha iniciativa. Hay veces que las condiciones no son las mejores, pero entonces tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que ya se cierre el círculo, se vaya cerrando. No sencillamente nosotros sentarnos a esperar que entre tanto todos los problemas que tenga una alcaldía o el gobierno comiencen a vernos a nosotros. Demos un pasito adelante, que hay veces que cuando uno hace bulla nos miran. De los 10 mejores del mundo, lo dice. No. Me falta todavía, pero estamos trabajando en eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Angurria. Éxitos. Gracias, yo Tatiana. me he comprometido también, pero para otro formato, ir a algunos de estos murales y hacer unas fotografías pero un poco más cómicas, para informal, crear un poco, ¿no?, de expectativas sobre lo que la gente debe pasear en algunas zonas de Santo Domingo para disfrutarlo. Muchísimas gracias. Siempre la y orden. éxitos. Gracias, Omar García, alias Angurria, por visitarnos en los estudios de Teleradio América, por compartir con nosotros tu experiencia profesional y lo más importante para mí como ser humano, esa historia familiar que alimenta cada una de tus pinturas, esa realidad de tu barrio, de tu sector,
que puedes plasmar y llevar con mucho orgullo a cualquier latitud del mundo. Y ya por último, antes de cerrar esta edición, llamar nuevamente a los congresistas, a nuestros representantes elegidas por votación popular, a cumplir con su rol. El rol más allá del estatal, también social. Leer cuáles son las inquietudes, escuchar las preocupaciones de cada uno de los sectores sociales y no dejarse presionar, principalmente por la iglesia. Y en este caso evangélica, católica, no importa el color que usted le ponga, el líder religioso que usted entienda que arrasa con todas las opiniones y las masas. No, yo creo que ya es tiempo de que República Dominicana vaya avanzando en derechos, no así en los aspectos tan subjetivos como la moral. Allí, en ese código penal que se discute todavía, hay aspectos muy importantes, las penas, los elementos constitutivos, tipos penales. No se trata de crear pan, como decía uno de los colaboradores de este espacio en diferentes ocasiones. No, se trata de elementos que van a regir nuestra vida jurídica, o sea, lo que usted hoy no está defendiendo, puede que mañana en el reverso el karma se le devuelva en un proceso penal, o sea, derecho para todos y todas, incluyendo el tan llamado debido proceso. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Recuerde que Así las Cosas también está en Comunicación Integral Dominicana, el canal de YouTube, y allí encontrará las entrevistas, los debates, todos los programas que hemos hecho, ¿no? No todos, pero la mayoría están ahí en el canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.